Álvaro Rodríguez, que es el coordinador de España de The Climate Project. Álvaro es doctor en Economía por la UCM. Está especializado en economía circular y ha trabajado en empresas como Finao, Ferrovial, Holcim o DIRCOM en el ámbito del reciclaje y de la eficiencia energética. Yo soy también vecino de Rivas desde hace 18 años y bueno, he trabajado en muchas cosas siempre relacionadas con la sostenibilidad, la economía circular, la energía renovable, y desde hace 17 años tengo la suerte de colaborar con The Climate Reality Project, que es la organización fundada por el premio Nobel Al Gore, y que fue vicepresidente de Estados Unidos, y que básicamente lo que hace es, con datos científicos, explicar qué está pasando. Y voy a pasar muy rápido por las primeras slides, porque básicamente es lo que... Si el bicho decide... Ah, sí. A ver, ¿me hace caso? Vale. A ver, quería compartiros un par de cuestiones. Aquí está. Esto es la concentración de CO2 de la atmósfera máxima en los últimos 2 o 3 millones de años. Esto es importante. En épocas glaciares, como bien ha comentado antes Jorge, hemos tenido 180 partes por millón, ha sido lo mínimo que ha tenido la atmósfera, y 280 ha sido lo máximo que hemos llegado a tener. ¿De acuerdo? Es decir, efectivamente, y esa gente que dice, no, es que el clima ha ido cambiando, sí, ha ido cambiando entre 280 y 180, básicamente. Cuando yo nací, básicamente la concentración de CO2 en la atmósfera ya eran 325 gramos de CO2. Es decir, ya estábamos, y yo tengo 53 años, nací en el año 71. Hoy, la concentración de CO2 en la atmósfera ha superado los 425 partes por millón. El problema que tenemos cuando utilizamos en las diapositivas la concentración de CO2 es que es algo que tienes que cambiar todos los años 1 o 2 veces. Y es algo realmente preocupante que ha explicado perfectamente nuestro anterior invitado, porque vivimos en un planeta absolutamente frágil, en el que la vida es posible, y en esta imagen, esta es una de las imágenes más icónicas de la Tierra, es de la última misión Apolo, y además no estaba prevista, es la foto más lejana de la Tierra hecha por un ser humano. Es decir, la última misión Apolo, cuando volvía de la Luna, se encontró con que en la fase de aproximación tenía justo el Sol a la espalda, con lo cual toda la Tierra se veía iluminada. Y hizo esta foto, que de hecho es una de las fotos probablemente la más reproducida de la historia, y es la que se llama la Blue Marble, es decir, esa canica azul con dos colores predominantes que en realidad son el agua en estado líquido, el agua en estado sólido y el agua en estado gaseoso. Y de eso es de lo que estamos hablando. Esa maravilla, como si fuera una manzana, tiene una piel muy fina, que es la atmósfera. Si fuéramos de aquí a Torrelodones, pero en vez de ir en horizontal, fuéramos en vertical, nos saldríamos de lo que es la parte de la atmósfera de la que estamos hablando. Es decir, cuando muchas veces se dice que el ser humano no es capaz de cambiar la Tierra, tiene razón, pero es que no estamos cambiando la Tierra, estamos afectando a una parte muy pequeña, pero como ha explicado el anterior ponente, muy importante de lo que es la Tierra. Y eso es algo que estamos jugando como si no hubiera un mañana, arrojando 750 millones de toneladas cada día, como si fuera un vertedero al que no le fuera a pasar nada, como si eso no fuera a tener ningún tipo de consecuencia. Y el problema es que este gráfico se parece mucho al que ha puesto. El problema es que todo eso que estamos haciendo hace que la cantidad de rayos infrarrojos que se ven atrapados por la atmósfera esté cambiando y, por lo tanto, aumenta y atrapa más rayos infrarrojos. Y el efecto invernadero no natural, el que llamamos antropogénico, aumenta y aumenta la temperatura en la atmósfera y, por lo tanto, en la Tierra. Ya está. O sea, esto que vemos tan sencillo, que no es tan sencillo, es muy complejo, pero básicamente de esto es de lo que estamos hablando. Y es, como decimos, una verdad muy incómoda, porque realmente es algo que no nos gustaría. ¿Y cuáles son las causas? Pues las causas son muchas, no hay una causa. Esto no es una cuestión que digas, es esta cuestión. No, por supuesto la descongelación del permafrost, por supuesto la agricultura industrial y que tengamos una sociedad que come mucha carne cada vez más, los vertederos de basura, muchísimas cosas. Pero la principal causa, si tuviéramos que poner un ranking de cuál es la causa más importante, es la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y metano, mal llamado gas natural.
Esto es marketing, lo del gas natural, es metano. Y vamos que además está absolutamente relacionada esas emisiones y esa quema con nuestra propia actividad económica porque hemos decidido que lo vamos a relacionar. Si vemos este gráfico, veremos que, por ejemplo, ha habido 2 ocasiones en los últimos años en los que hemos conseguido reducirlas. Sí, cuando nos encerraron con el COVID y el otro fue cuando la crisis financiera. Es decir, estamos absolutamente correlacionados, nuestra actividad económica, con esas emisiones y esa quema. Y eso lo que está haciendo es que se esté produciendo un calentamiento de la atmósfera absolutamente automatizado. Es decir, ya nadie niega. Ahora ya lo que niegan es si llegamos a tiempo o si esto ha ocurrido otras veces. Hace 10 años negaban directamente el calentamiento global. O sea, es como el negacionismo va mutando. Pero al final esto es una cuestión pura y simple. Es decir, vemos como realmente las temperaturas van aumentando y cómo cada año supera a los años anteriores y vemos básicamente cómo estamos en esto sería lo que sería un gráfico de lo que es la era industrial. Y el año más caluroso ha sido el año pasado. Y esto es algo que no es bueno. Yo llevo, como he dicho, 18 años colaborando con Al Gore. Y esta presentación la he hecho muchas veces. Esta diapositiva la he cambiado 18 veces. Cada año la tengo que cambiar. Los 10 años más calurosos de los que tenemos conciencia son los 10 últimos. Y el más caluroso de todos es el año pasado, donde hemos superado, esperemos que por un tema puntual, el 1,5 grado de temperatura. Ya se ha superado. Y el problema es que el 1,5 grado de temperatura no es una cuestión que se negocia. Dice, parece que vamos a, no, 1,5 grados, no 2, no. El 1,5 grado de temperatura es un grado físico. Es 1,5 grados a partir del cual empieza a haber otros desencadenantes en la atmósfera, descongelación de permafrost, acidificación de los océanos, o sea, que esto no es una cuestión de me viene mejor 1,4 o 1,6. Más nos vale intentar pelear por este 1,5 como si no hubiera un mañana, porque es eso de lo que estamos hablando. Y dentro de eso, Europa es el continente que más se calienta a nivel mundial. Y eso lo estamos viendo en olas de calor que estamos teniendo absolutamente criminales. El récord se tuvo hace un par de años en Europa con una temperatura a la sombra de más de 48 grados en Sicilia. Fue brutal. Y al final, esto lo que acaba es que estas olas matan gente. De hecho, la ola de 2022 mató más de 60.000 personas en Europa. Curiosamente, siempre mata a los más pobres, a los más débiles, a los más ancianos. Es algo bastante injusto. Suele ser, el problema es que estas afecciones suelen ser. Pues bien, el verano de 2022, que tuvo esos efectos, con el patrón actual, será el verano medio en 2035, que es dentro de 10 años, no es dentro de 50, es dentro de 10 años. Ese es el patrón climático. Y tenemos que anticiparnos, es decir, la ciencia nos está diciendo que esto no puede continuar. El recientemente fallecido Papa Francisco, que por cierto, su primera encíclica, la Laudato Si, si no la habéis leído, independientemente de credos, os lo recomiendo, porque es uno de los mejores tratados de ciencia climática que yo he visto. O sea, hay una parte que es una ciencia climática y la segunda parte es una carta de amor a la Tierra. Básicamente, yo me quedé sorprendido, digo, esto no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados. Una de las cosas que él ha planteado es que realmente estamos en una carrera hacia la muerte. Es así, y es evidente. Y cada vez que ocurre, muere gente. Esto fue en España en 2022, en ese verano, pero el verano pasado, por ejemplo, en Filipinas y en muchas zonas del sudeste asiático, prohibieron a los niños ir a clase porque corrían riesgo de morir o yendo al colegio, o volviendo del colegio, o en el colegio. Entonces, es algo que estamos viendo que ocurre con una cierta normalidad, pero las temperaturas a las que nos estamos enfrentando no tienen nada de normalidad. Y pensemos que estas temperaturas no solo las sufro yo, que me puedo meter en casa, cierro bien las persianas y pongo el aire acondicionado. Las están sufriendo los animales y las plantas y los que evidentemente no tienen aire acondicionado. Entonces, eso es algo que es mucho más general y vemos cómo estamos batiendo récords. 52 grados no son los 40 grados de Sevilla a la sombra. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. En China están haciendo una cosa que son los refugios climáticos, túneles donde, bueno, están abriendo negocios, porque saben ya que todos los veranos tienen negocio, la gente, claro, pero convertirnos en una población que vive bajo tierra para sobrevivir a los veranos, no sé si es la opción más recomendable. Y eso está ocurriendo año tras año. En la India han tenido hace poco bastante, y además hubo un caso el año pasado en el cual la ola de calor coincidió con las elecciones en la India. Murieron trabajadores electorales porque tenían que estar en el colegio electoral durante todo el día, lógicamente. En España pasa lo mismo. Tú puedes decidir cuándo vas a votar,
pero el presidente de mesa tiene que estar ahí todo el día que esté abierto. Pues bien, murieron 33 trabajadores de los que estaban en las mesas electorales. Es decir, esto es así, y es una cosa que es obvio. Pero el problema es que esto es el principio. Ahora mismo estamos caminando hacia que haya zonas del planeta que se conviertan en inhabitables. En este momento las zonas inhabitables son algunas zonas en los desiertos, en el centro de África, pero lo que estamos viendo es que en menos de 20 o 30 años las zonas inhabitables aumentarán y podemos estar hablando de zonas donde actualmente viven miles de millones de personas que van a migrar a otra parte. Por cierto, para que esto ocurra, el Amazonas se convierte en una sabana y después en un desierto. Este es el proceso, es la escalera que estamos bajando. Entonces, podemos negarla, pero la escalera no va a bajar. Y toda esa gente, lógicamente, buscará dónde vivir, porque tendrán que vivir en otra parte. Y eso, evidentemente, tendrá unas presiones migratorias, que ahora estamos viendo solamente la puntita, brutales. Preparémonos porque va a llegar. Porque hay una cosa que es cierto, y este es, perdonadme que vuelvo a nombrar otra vez al Papa Francisco, este es un problema que producimos los que más tenemos y sufren sobre todo los que menos tienen. Es una cuestión de pura desequilibrio, de pura desigualdad. Entonces tenemos que ver cómo conseguimos cambiar esto, porque al final tenemos una mayor responsabilidad. Y ahora hay una cosa que creo que es importante, y continúo un poco con lo que ha comentado antes Jorge, que es hasta qué punto estas olas de calor que estamos hablando es lo que hemos visto en la atmósfera, ¿de acuerdo? Pero la Tierra no es solo la atmósfera, pero también están los océanos. De hecho, si tuviéramos que darle un nombre a este planeta, no sería planeta Tierra, sería planeta agua, porque es lo que ves desde el espacio. Se ve más agua que tierra. 2/3 de la Tierra están bajo el agua. Pues bien, esos océanos tienen una labor fundamental para nosotros. Nos están haciendo de parapeto, nos están permitiendo que gran parte de ese calor que está absorbiendo la atmósfera, el océano lo absorbe, pero hablamos de más de un 90%, es decir, que lo que estamos viendo es el efecto a nivel de temperatura del otro 7%. Lo que pasa es que esto no es como Las Vegas, lo que pasa en el océano no se queda en el océano, y el problema de tener unos océanos mucho más calientes, esto es el aumento de temperatura de la atmósfera, esto es el aumento de temperatura de la Tierra en los últimos 80 años, del hielo, y luego viene lo que han aumentado de temperatura los océanos. Hablamos de que estamos aumentando la temperatura de los océanos a más de 2.000 metros de profundidad. Es decir, estamos cambiando realmente los patrones. Y esto debería preocuparnos especialmente porque la mitad de ese aumento se ha producido en los últimos 15 años. Es decir, que esto es una carrera muy acelerada la que estamos viviendo. Y un océano mucho más caliente da lugar a fenómenos meteorológicos mucho más extremos, porque tiene el agua mucho más caliente, cuando se evapora mucho más agua, se crean vientos mucho más fuertes, y de hecho el año 2023, por primera vez en la historia, se tuvieron huracanes de categoría 5 en todas las cuencas oceánicas. Esto nunca había ocurrido hasta este momento. Y eso está ocurriendo, y por ejemplo, un ejemplo este es el Otis, que es un huracán que impactó hace 2 años en Acapulco. Claro, se encontró con que el Caribe estaba tan caliente que fue capaz de ir ganando masa, ganando fuerza y ganando velocidad en un tiempo automáticamente mucho más rápido de lo normal. ¿Qué pasó? Que no dio tiempo a avisar a la población. Normalmente tú sabías que venía un huracán de categoría 5 y lo avisabas con 4 días. Entonces la gente, pues el que evacuaba, el que no preparaba su casa. Pero el Otis llegó demasiado rápido. Ha sido la tormenta más cara en México jamás sufrida. Yo tengo un amigo que estaba en un congreso y les dio tiempo a decir, métanse en algún lado. Él se metió en uno de estos hoteles en la 8ª planta, les mandaron a las habitaciones porque no estaban previsto que llegase un huracán de categoría 5 de ese impacto. Él me cuenta que se encerró en el armario de la habitación y oía los golpes durante 2 horas. Sobrevivió mi amigo, si no, no me lo habría contado. Pero, claro, y tuvo suerte, pero cuando salió, todos los cristales, su habitación había desaparecido, porque a través de la cristalera que daba al mar, se había ido. Y él sobrevivió. Dice, pero yo cuando me acuesto por las noches y cierro los ojos, escucho el huracán, escucho el sonido del huracán golpeando. Y eso, joder, te hace pensar y dices, estamos jugando a ser dioses y estamos cambiando el clima donde antes nunca lo hubo. En el Mediterráneo no ha habido huracanes. De hecho, sabéis que huracán significa tormenta salvaje en el Atlántico. Si son en el Pacífico se llama tifón, si son en el Índico se llama ciclón. Es la misma tormenta en 3 cuencas oceánicas distintas.
Cuando de pronto Gloria, que se cargó el delta del Ebro en 24 horas, empezaron a mirar los patrones, dijeron, esto responde a un huracán, pero es el Mediterráneo. Pues habrá que buscar un nombre. A ver, los meteorólogos son buenos para mirar meteorología, como marketing son malos, ¿vale? Medicán a lo mejor no es el nombre más sexy que se les podía haber ocurrido. Pero desde hace 6 años, que fue el primero, tenemos medicanes todos los años en el Mediterráneo. A veces le toca a unos y a veces le toca a otros. Hace 2 años tocó la tormenta Daniel y le tocó a Libia. ¿Cómo era Libia? Y ya sabéis que aquí nos preocupa, pero nos preocupa de lejos. Claro, murieron más de 10.000 personas porque el huracán arrasó la ciudad de Derna y una vez arrasada la ciudad de Derna, rompió 2 presas e inundó lo que quedaba. Es decir, y luego después inundó Grecia, o sea, hizo más cosas el huracán. Claro, el Mediterráneo estaba muy caliente y eso hizo que empiecen a darse este tipo de fenómenos. Y esto es importante, y lo he comentado muchas veces, estamos empezando a tener fenómenos meteorológicos en nuestras costas y nuestras ciudades no están preparadas, porque han sido construidas según el histórico, no según los nuevos patrones climáticos. Y eso es algo que debería preocuparnos. Cuando este verano me dijeron que el Mediterráneo había subido por primera vez en la zona de Levante de 30 grados de temperatura, jamás había superado los 30 grados de temperatura, yo me acuerdo que lo comentaba con unos colegas y decía, esto es muy malo. Esto es muy malo porque el calor es energía. Tienes energía concentrada en la zona de Levante y eso va a ir a algún lado. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma y se mueve. Efectivamente, como recordáis, 2 meses después, esa concentración de calor coincidió con una serie de elementos y se convirtió en lo que llamamos un río atmosférico, que además se ve claramente en este vídeo, en el cual de pronto empiezas a alimentar de agua desde el mar hacia Valencia y lo vas dejando caer. Es como si estuvieras haciendo una especie de gran trasvase de agua, dejándolo caer en un solo punto. Y conocemos de lo que estamos hablando. Realmente de una dana que provocó daños brutales y que muchas veces dicen, no, es que avisaron, no avisaron. Me da igual. Tuvimos 500 litros de temperatura, de 500 litros por metro cuadrado, es decir, esto en menos de 24 horas. Fue casi un 50% más que el récord que jamás se había conseguido. Seguramente se podían haber tomado otras decisiones, pero lo que tenemos que ver no es el dedo, es la luna, leches. Es decir, que es que estamos jugando con una bomba de relojería en el Mediterráneo. Y eso es algo que no nos podemos permitir, porque el ciclo hidrológico es lo que permite que este planeta sea habitable. Si empezamos a jugar con el ciclo hidrológico en sus 3 fases y empezamos sobre todo a hacer que el mar se caliente mucho más y que por lo tanto haya mucha más vapor de agua en evaporación encima de los océanos, todos los fenómenos meteorológicos relacionados con la lluvia van a cambiar, todas las tormentas van a cambiar y están ya cambiando. Y ese es el problema que tenemos. Vamos a ver las tormentas hacerse más grandes. ¿Recordáis hace como 7 años una tromba parecida a la que os voy a enseñar? El problema es que estamos jugando a este tipo de cuestiones, lo que se llama el rain bombs. Cuando tú tienes una gran cantidad de vapor de agua almacenado, mucho más de lo normal, es muy probable que cuando empiece a llover, llueva todo de golpe. Yo recuerdo cuando Arganda se inundó y tenían los coches flotando, yo estaba, por cuestiones varias, subido en el tejado de mi casa, no me suelo subir al tejado de mi casa, pero estaba con el tema de las placas solares. Y vi pasar una nube, pero negra, negra, como boca de lobo, no cayó una gota. Vi pasar, que se iba hacia Arganda, y a los 15 minutos el WhatsApp, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y decías, ¿ha caído en Arganda? ¿Cómo podía haberme caído a mí? Esto es una lotería. Y estamos jugando una especie de ruleta rusa bastante peligrosa. Pero ese mismo calor que aumenta la temperatura y la evaporación de los océanos, también aumenta la temperatura y la evaporación de la Tierra, con lo cual, curiosamente, el mismo efecto produce 2 consecuencias completamente distintas. En el caso de la Tierra, lo que produce es una desecación mucho mayor de la Tierra. De hecho, vemos cómo las lluvias extremas y las sequías extremas están absolutamente correlacionadas en lugares distintos, pero el fenómeno es el mismo. Tengo más calor, evaporo el agua, en un caso tengo lluvia, en otro caso tengo sequía, porque me quedo sin agua en la Tierra. Y eso está pasando en todas las partes. Aquí, ¿os acordáis el año pasado? Barcelona con racionamiento de agua. Sí, luego llueve en el Ebro, cae, ya nos olvidamos de que ha habido. Pero esto es crónico. Este año ha llovido, estamos todos encantados porque el pantano de Burquillo está lleno. Pero recordemos que esto son picos de un ciclo que tiene una dirección clarísima. Y ese es el problema que estamos teniendo. Y esto está ocurriendo en el Amazonas.
Esto ahora mismo que veis es el río Amazonas, que hay zonas donde ha bajado un 90% el curso. Estos señores están en lo que debía ser el río Amazonas. El problema es que cuando tengo mucha más temperatura, mucha más sequedad y mucha menos agua, lo que tengo son muchos más incendios. Son dos elementos absolutamente correlacionados. Y eso en el Amazonas es algo que está ocurriendo. Y está ocurriendo, ¿recordáis? En septiembre de este año, los incendios de California, básicamente coincide con una época de sequía, un aumento de las temperaturas, un aumento de la sequedad y un aumento del viento. Y cuando combinas las tres cosas, pues tienes lo que tienes. Esto es los escenarios de incendios en Europa en el año 2023. Como vemos, aquí hay una serie de zonas donde obviamente vamos a estar mucho más impactados. En Santiago de Compostela, este año, hemos tenido una serie de incendios brutales y básicamente relacionados con la sequía. Pero nosotros estamos en esta situación. Nosotros, esto no es Photoshop, esto es una realidad. Estamos jugando a nuestras cosas mientras el planeta arde y hacemos como que, jolín, tengo cosas muy importantes que hacer. Es que mira, este hoyo lo voy a hacer en todos bajo par. Tío, que está ardiendo. Pues somos nosotros. Y somos así todo el día. Y hay una cosa que es importante. Hemos dicho que la fuente más importante es la quema de combustibles fósiles. Bien, tenemos las soluciones en la mano. Esta es la parte rápida. Me quedan 5 minutos, pero no me gustaría daros solo malas noticias. Voy a dar alguna de las buenas. Tenemos las soluciones en la mano. Y voy a centrarme solo en uno de los ámbitos. Podríamos hablar de alimentación, podríamos hablar de energías renovables, podríamos hablar de construcción sostenible, de un montón de cosas. Pero como esta jornada es sobre movilidad, además no olvidemos que la movilidad en España es la principal causa de emisión de gases de efecto invernadero. Alguien dice, no, pero las calefacciones, sí, y la producción de energía también, y el aeropuerto, bueno, el aeropuerto es movilidad, pero ser el número 2 o ser el número 1, tampoco es que la medalla de plata sea mucho más honorable que la medalla de oro, pero la movilidad es algo consustancial. Esto que veis aquí es el Día de Acción de Gracias en Los Ángeles, un día que la gente se suponía, que sabéis que se mueven, van con el pavo. Imaginaos todos estos cochecitos llenos de pavos dentro, que tienen que ir para un lado o para otro. Yo me lo imagino así, un pavo en cada coche. Claro, está claro que hay algo que no estamos haciendo bien. Está claro que hay algunos parámetros que no estamos transmitiendo bien y que este es uno de las cuestiones que tenemos que cambiar. Y la tenemos que cambiar no con una solución, sino con una solución coral. Probablemente hay que cambiar la forma en la que nos movemos en los coches. Hay que cambiar todo ello. No, esto es impresionante. Aquí no hemos llegado a tanto, pero hay una cosa, buenas noticias. El pico de la venta de coches de gasolina tuvo lugar hace 7 años. Eso ha ocurrido ya. El año pasado en España se han vendido más coches eléctricos o híbridos que diésel. Que no son... Pero os mando pequeños luces de esperanza. Los coches eléctricos ahora mismo realmente en Europa están convirtiéndose en probablemente una de las opciones más razonables cuando tienes que comprar un coche. Y la excusa aquella de, pero es que yo cuando voy a la playa quiero ir a Valencia, bueno, tienes muchas soluciones, pero tienes coches que te llevan a Valencia y segundos que puedes parar por en medio 15 minutos, poner y seguir. ¿Vale? Esto es muy importante. En Noruega, bueno, vale, que son noruegos y tienen pasta, pero tenemos que el 91% de los coches que se vendieron el año pasado eran eléctricos. Y una cosa importante, este año 2025 se da un fenómeno y es lo que llaman el fenómeno del cruce de precios. A partir de este año, comprarte un coche eléctrico seguirá siendo un lujo, porque un coche es un lujo, pero será más barato que comprarte un coche de gasolina o diésel. Luego, cada uno que tome sus decisiones, pero las cuestiones numéricas que se deciden con un Excel ya están encima de la mesa. Los coches eléctricos en el mundo van disparados. Y luego hay una cosa que siempre se echa en cara, y es, pero ¿y cómo vamos a cargar los coches? Mirad, tenemos ahora mismo más de 40.000 puntos de recarga pública en España, 10.000 de los cuales se abrieron el año pasado. Es decir, que esto es una cosa que va a toda velocidad. Ya no hay la excusa de tú puedes moverte hacia cualquier punto de España y vas a tener puntos de recarga de hecho aquí en la puerta teníamos 2 ahora mismo. Eso está así y está en todas partes. Pero más allá de los coches eléctricos, hay una cosa que también está cambiando y es el transporte público electrificado. En este año, el 40% de los autobuses del mundo son eléctricos. Y tú dices, pues aquí en España son menos. Dice,
pero es que el 90% son en China. Es decir, es una cuestión de una decisión política. Se puede hacer la decisión, porque además tengamos en cuenta que cuando se compra hoy un autobús, ese autobús va a estar ahí 10 o 12 años. Yo, por ejemplo, pediría que las 3 líneas nuevas interiores que se van a hacer en Rivas sean con autobuses eléctricos por una sencilla razón, porque son autobuses que el 100% del tiempo van a estar en zona urbana. Con lo cual, ya no es una cuestión solo de cambio climático, es una cuestión de decir, hombre, si va a salir a la carretera de Valencia, pues venga, es un mal menor, pero si va a estar todo el tiempo. Entonces, ese tipo de decisiones hay que tomarlas hoy, porque la decisión de hoy va a estar con nosotros 10, 12, 15 años. Y eso es así. Ya se han empezado a hacer cositas. Ahora mismo, en toda España, se están empezando a poner autobuses eléctricos. Ahora mismo, en Europa, más casi el 50% de los autobuses nuevos que se ponen en circulación son eléctricos. Es algo que son rutas previsibles, sabes dónde van a estar y es algo completamente controlable. Y luego hay otras formas de movilidad. La movilidad andando, la movilidad en bicicleta, es algo que está integrándose en la ciudad de una manera muy normal. He puesto, lógicamente, una imagen de Rivas, pero podría ponerlo de cualquier ciudad española, de cualquiera. Me da igual Madrid, que Valencia, que Vitoria. Este es un cambio que se está llevando a cabo, o que Pontevedra, por supuesto. Esto es una foto de ayer de Pekín. Son bicicletas de pedalada no asistida, son de a puro músculo. Pero es absolutamente brutal cómo están cambiando ciudades que considerábamos imposibles, porque siempre tenemos una excusa de decir, es que mi ciudad es muy grande, es que esto no se puede hacer porque realmente vivo en una ciudad que claro, esto lo puede hacer pues una ciudad como Rivas o como Pontevedra, pero una ciudad como Madrid no podría hacerlo. Estuve hace 3 semanas con Al Gore en París, estuvimos con Ana Hidalgo. Ana Hidalgo lo ha hecho. Todo el periférico, y estamos hablando de una ciudad de 1,5 millones de personas. Tú te quedas maravillado, sales a la calle y dices, ¿qué han hecho? Es una ciudad amable, mucha más gente, no ya en bicicleta, andando. Eso es muy importante. Las bicicletas y luego algún coche que sí, que asume que puede ir ahí despacillo y tal y cual y se mueve para acá y para allá, mucho VTC, mucho taxi y mucho transporte público. Y estuve hace 15 días en Nueva York, que estaba, bueno, tuve que ir para allá y aproveché que mi hijo estaba trabajando allí en el consulado y me quedé sorprendido. Manhattan es una ciudad que tenemos la imagen siempre de Manhattan, que sí, que los taxis amarillos y tal y cual, pero ahora mismo el 70% de la movilidad en Manhattan, como veis, es en metro o en autobús. Y andando y en bicicleta un 20%. Es decir, que la movilidad en coche en Manhattan, no estamos hablando, es un 10%. Y estos son decisiones que se han tomado. Tú pasas por Times Square y ves básicamente como lo que era una avenida de 4 carriles en cada sentido, ahora es un carril para los coches, 2 para los autobuses y 1 para las bicicletas. Y la acera un poco más ancha para los peatones. Es decir, son cambios que se han hecho. Y yo no creo que pudiéramos llamar a los neoyorquinos radicales extremistas, O sea, vamos a ver, creo que cada cosa... Pero al final es que hay una cosa, muchas veces me dicen, no, es que tal... El cambio climático no tiene ideología. El cambio climático es física. Luchar contra el cambio climático es de sentido común. Es decir, en España, por desgracia, hemos entrado en una dicotomía de si ustedes de este lado piensan que el cambio climático, si no... Pero eso es España. En otros países y en otras zonas no tiene nada que ver, es física. Entonces, contra la física, lo que hay que hacer... Y hay que dar un mensaje positivo. Y hay que dar un mensaje de esperanza. Y os voy a dar un mensaje. Los últimos estudios lo que nos dicen es que si mañana dejáramos de emitir CO2, dejaría de aumentar la temperatura en el planeta Tierra. Y en menos de 25 o 30 años, ese CO2 excedentario que hemos emitido sería absorbido por los bosques, por los océanos, por el propio ciclo natural de la Tierra. Es decir, la hemos cagado, pero tenemos capacidad y todas las herramientas para tomar las decisiones y cambiar el futuro. Podemos hacerlo, solo nos falta la voluntad. Y como suele decir Al Gore, la voluntad política es un recurso renovable, con lo cual tenemos que exigir que se tomen esas decisiones porque no hay otra oportunidad, no hay un mañana. O sea, no hay un lo haré mañana, mañana es tarde. Mañana es tarde y nos va la vida en ello. Y ese es el mensaje. El mensaje es, si actuamos, podemos solucionar el problema. Si
sabiendo que tenemos que actuar, teniendo la oportunidad, las herramientas y los medios para hacerlo, no lo hacemos. Como decía alguien, yo no sé si vamos a poder sostener la mirada a nuestros hijos dentro de 20 años. A ver cómo le explico a mi hijo que es que podía hacerlo, pero me dio... O sea, yo prefiero creer que somos capaces de mirar a nuestros hijos y decirles que hemos sido capaces de tomar la decisión y de hacer un mundo mejor. Eso es básicamente lo que creo. Entonces, tenemos el compromiso de luchar contra el cambio climático como si nuestra vida dependiera de ello, porque lo cierto y verdad es que nuestra vida depende de ello. Muchísimas gracias. Ahora luego, si queréis, en el debate hablamos.